Saludos y bienvenidos a BCFoodCock. Esto es un nuevo video nevera. Bueno, es una especie de video nevera de urgencia. Tiene dos funciones principales. Vamos a ver. Todo aquel que no sea de Clan España o que no sea María, no hace falta que se quede. Lo que va a haber hoy es que ni siquiera voy a beber, no hay alcohol siquiera. Bueno, sí, no vamos a beber nada, hoy no toca beber alcohol. El jamón me lo he comido ya, eso ya ni eso. Bueno, entonces, simplemente, esto es una nota de interna y luego cuando acabe le voy a cantar el cumpleaños feliz a María, que anteayer fue su cumpleaños. Entonces vamos a ver. Mañana empiezan las ligas de guerra de clan. Este vídeo lo tenía que haber hecho hace unos días, pero es que el trabajo no me permite demasiado. De hecho lo iba a hacer ayer como ultimísima y me quedé dormido al llegar a casa. Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a lanzar 5 ligas. 5 equipos en liga. Vamos a lanzar un equipo en Clan España. Ese de momento está completo. Nos faltarían hasta 3 TH12, pero bueno. Con 17 yo creo que nos apañaremos. Bien. Luego, vamos a lanzar el de sala de peligro, por supuesto. De eso se encarga Alonso y yo no me ocupo de ese asunto. Vamos a lanzar uno en 33 bananas. Ahí hay 15. Sería una putada que en 33 bananas no saliera bien. Porque además me siento fatal porque me he llevado a uno de 33 bananas. Pues yo pensaba que cubrían de sobras y al final están 15 y yo les he quitado a uno, les he quitado a Ace para lo que os voy a contar ahora ay, por favor, a ver si alguno más de los de banana se apunta o lo que sea. Vale. Entonces ahí estamos justos. En Iberos vamos a lanzar una guerra de aldeas peques. Todo aquel que vea este vídeo y que tenga una aldea peque, que no vaya a entrar en guerra en su clan y que quiera que entre en guerra, en liga, quiero decir, que se venga a Iberos. Es bienvenido. Cuando entre me tendrá que dar su WhatsApp, simplemente, pero también le daré el mío, quiero decir que no es... no me dedico a la recopilación de datos. En estos momentos Nacho me dona unos lanzarrocas en la aldea pequeña, muchas gracias Nacho. Nacho Cortés, no me refiero al Nacho, sino a IG Cortés. Bueno, vamos a ver. Más cosas, que me pierdo, que me voy completamente. Todo aquel que venga a Iberos será bienvenido. Lanzaremos con lo que haya, mínimo va a haber 15 por mis santas narices, me espero, y lanzaremos. Es una guerra experimento, no sabemos si eso va a salir bien. A lo mejor las aldeas son demasiado pequeñas. Tenemos algún TH6 y TH5 y creo que hay TH4. O sea, hay de todo ahí. Vamos a ver si Supercell tiene una categoría para nosotros bronce 3 o infrabronce o lo que sea. Bueno, después de eso, ¿qué más? En Renegados es un clan de amigos, es un clan de Memolab, que Memolab se ha recorrido todos los clanes de Clan España y de Sala de Peligro, está por todas partes. Nos deja su clan de nivel 7, Renegados, y ahí vamos al... Ya se me apaga todo, claro, cuando pasan 5 minutos a la vez en todas partes. Y ahí vamos a hacer otra guerra. En esa guerra va a haber predominancia de TH11s. Algún TH10 nos vendría bien, pero no tenemos ninguno y algún TH11 fallará. Entonces, vamos también muy justos. Vamos justos en todas las guerras. En las 5 guerras vamos justos. O sea, vamos a implicar unas 70 y tantas cuentas. Como nos falla alguien, estamos jodidos. Entonces, todo aquel que quiera venir con su TH11, TH10, incluso TH9, pero yo los TH9 los mandaría a Iberos. Esa era mi idea inicial. Lo que pasa es que al final se habrá que hacer lo que se pueda. Todo aquel que se quiera venir a Renegados, voy a dejar los links de todos los clanes, los voy a dejar puestos. Que ponga vengo de parte de BCFoodCock. O bueno, y si es un conocido de los habituales de eso, oye, soy tal, ya está. No hace falta más. Bueno, entonces, esta noche empezaré a ocuparme de aceptar a la gente esta noche tarde y mañana.
porque tengo trabajo, entonces yo salgo a trabajar a las 11. Bueno, haré lo que pueda durante la tarde y ya me entendéis. Y por la noche me encargaré un poco de esto. Empezaré a mover mis cuentas y tal y estaré en todas partes. Supongo que tendré 4 dispositivos encendidos a la vez. Bueno, y eso respecto a las ligas de guerra. ¿Me dejo algo? No. Bueno, pues vamos a la parte mollar de esto, lo verdaderamente importante. Bueno, anteayer, María es la hija de Alex, de Alexlandia. Y ha sido del clan, es muy querida por nosotros, viene a nuestras quedadas. No tiene camiseta, pero le hemos hecho una foto con camiseta de Clan España, o varias. Y cumplió 18 años, de hecho hicieron una fiesta estupenda, una fiesta sorpresa. Y me ha pedido que le cante cumpleaños feliz. Y entonces digo, a ver, si quieres te lo canto en un vídeo. Y le ha molado la idea, entonces... Bueno, mi versión de cumpleaños feliz, la que a mí me mola, aunque desde luego no tengo voz para cantarla, ni voy a poner música, porque la música tiene derechos y no la voy a sacar por aquí, es la de Parchís. Pero claro, porque tiene ritmillo, o sea, en un momento dado tiene ritmillo. La ñoñez esa del cumpleaños feliz, al final le metemos un poquito de ritmo. ¿Sabes? Vamos a intentar hacer un pequeño arreglo sobre ella, que empieza con ello de... Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos María, cumpleaños feliz. Y aquí empieza a coger un poquito de rimillo. Desde el día en que naciste, has sido siempre y serás una dicha para todos, de inmensa felicidad. Tu fiesta de cumpleaños la vamos a celebrar. Bueno, en realidad la celebraron anteayer, en el momento, pero en la canción dice lo que dice. Unidos a tu familia, todos vamos a cantar. Venga, que cante alguien más, que me siento muy solo. Cumpleaños feliz, te desea tu amigo Visifood. Cumpleaños feliz, te desea tu amigo Visifood, que se queda sin voz y ya no va a pagar, porque esto requiere unos agudos, esta parte de la canción que yo no llego. Esto, hay canales de YouTube donde saldría mejor. Seguramente a Xena Kamate esto le saldría mejor porque tiene más voz. Pero a mí no, esto ni de coña. Bueno, espero que te haya gustado, María. Feliz cumpleaños. Y bueno, a lo que iba. Liga de Guerra de Clanes. Maldito Jonas. Empezamos mañana y os quiero a todos. A todos. Todo aquel que tenga una cuenta, que enganche el fusil y se venga. Tenemos 5 trincheras cavadas y vamos a defenderlas. Un saludo a todos y hasta la próxima.